De tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazín de la Mañana con Nuria González. Queremos informarte. Bueno, estamos de vuelta y lo hacemos hablando de salud, hablando de sanidad y de lo mucho que hay que conmemorar esta semana, y es que desde hace 2 años ese búnker de radioterapia no solamente ha salvado vidas, sino que ha evitado los desplazamientos de muchos de los enfermos oncológicos de Fuerteventura y también de sus familiares. Está hoy con nosotros Tomás Marcial Pérez, que es el director del área de salud de Fuerteventura. Buenos días, Tomás. Buenos días. Que ayer también se mojaba contra el cáncer en la piscina. Ayer acudíamos Vamos a centrar un poquito más al en Club Deportivo Urbania, invitados por la Asociación del Cáncer para ese reto que era contra el humo mójate, y que buscábamos una doble vertiente. Por un lado, luchar contra el tabaquismo y en todas sus maneras, en todas sus vertientes, y además hacerlo con la promoción de la salud, como no podía ser de otra forma, buscando la actividad deportiva como una fuente de vida saludable que sustituya ese hábito tan pernicioso. Uh-huh. Voy a pedirle que centre un poco más el micro en la mesa, exactamente, vale, para que podamos escucharlo. Bueno, estamos viendo ese reto, un reto que aúna el deporte, que aúna esa lucha contra el cáncer de pulmón. Veíamos cómo la presidenta no se lo pensó 2 veces y dio el mejor de los ejemplos junto a Isabel Laucirica, también estuvo por allí Sonia Álamo o incluso Víctor Alonso, que también se hizo ese largo. Al final, la participación, ¿cómo concluyó? Bueno, a mí sobre todo me alegra muchísimo ver que toda la sociedad en general, tanto desde el mundo de la población en general como todas las administraciones públicas, remamos juntos en la misma dirección. Es decir, creo que ayer se visibilizó muy claramente que tanto las asociaciones como los clubes deportivos, como todo el ayuntamiento, cabildo, sanidad a través de salud pública, y nosotros estábamos ahí presentes en ese reto que permite visibilizar de cara a la población ese problema que tenemos en Canarias y en general en todo nuestro país, que es el tema del tabaquismo, contra el que le debemos luchar de una manera activa, y no tenemos que hacerlo a través de la formación y la información. Y para eso ese tipo de actos es perfecto, porque por un lado visibiliza lo malo del tabaquismo y al mismo tiempo nos muestra cómo a través de la actividad deportiva, como a través con la colaboración del Club Urbania, por supuesto, tenemos alternativas a ese tipo de vicios. Hay que decir que en Canarias tenemos un problema con el tema del tabaco. Es verdad que en los últimos años, gracias a la lucha activa por parte de Salud Pública, de la Consejería, de todas las administraciones públicas, pues hemos bajado ese índice de tabaquismo dentro de nuestra población. Hemos pasado del año 2015 de una población con fumadora del 27% a poco menos del 20% en la actualidad. Pero es verdad que también que ese descenso en un periodo de 9 años pues no es suficiente. La Organización Mundial de la Salud nos presiona con ese objetivo de año 2030, una sociedad libre de humos, y para eso tenemos que luchar activamente contra las propias empresas del tabaquismo que buscan otros tipos de vías con las cuales animar a la población a que entren en ese tipo de hábitos tan nocivos. En este caso, la puerta de entrada a través de la gente joven es el tema del cigarrillo electrónico, uh-huh. Los vapers, todos esos tipos de cigarros con escaso tal que nos lo hacen entrar a la juventud convenciéndoles de que son auténticamente productos seguros, que no tienen ningún tipo de peligro, cuando en realidad es la puerta de entrada hacia el hábito tabáquico. De hecho, hay estadísticas, estudios que demuestran que todas las personas que empiezan tomando esa vía del vapor, del cigarrillo electrónico, al final terminan en el tabaco convencional, con lo cual está clarísimo que hay una relación y hay un camino diseñado por parte de las empresas para que volvamos otra vez al tabaco. Nosotros tenemos que luchar contra eso y la mejor forma de hacerlo es activamente, a través de la formación y la información en ese sentido, por parte de lo que somos sanidad, salud pública. Hemos puesto varias iniciativas que todas están orientadas al tema de hacer conocer a nuestra población más joven, desde la secundaria, pues de los peligros que hay, de esa vía que está programada por parte de las empresas del tabaco y cómo luchar contra ello, no dejarnos convencer. Hay un lema, que no te dejes engañar, que
sobre todo es para la gente joven, a través del programa del Servicio de Salud, de que ellos vean cuáles son los peligros reales, vean que no es una actividad inocua, que aunque tengan sabores de frutas y nos digan que son saludables, no lo son, y que tienen efectos de la primera calada. El cribado del cáncer de pulmón, ¿ya se ha iniciado en Canarias? Vamos a ver, eso es una reclamación histórica que hay. Es verdad que se hace con carácter puntual, no se ha implementado en todos sitios. Aquí en Fuerteventura el único cribado que se hace con carácter insular completo es el tema del cáncer de colon, que es ahora justamente en junio estamos en una nueva tanda de cribado de nuestra población. Pero bueno, es verdad que es una reclamación histórica que tenemos que seguir trabajando en ella. Bueno, estamos hablando de cáncer de pulmón porque Canarias tiene unos datos, como muy bien apunta Tomás, muy preocupantes, ¿no? La mortalidad del cáncer de pulmón en Canarias sigue siendo una de las más elevadas, si bien hay muchas personas que han sobrevivido, por suerte, porque se ha tratado, porque se hacen revisiones y porque se ha encontrado en los primeros estadios, es decir, no siempre está relacionado un cáncer de pulmón con mortalidad, de ahí la importancia de cuidarse, ¿no? De forma preventiva también. Es verdad que la supervivencia a los cánceres ha aumentado notablemente en los últimos años, pero también es verdad que la única forma de luchar con determinados tipos de cáncer es evitando la causa que los provoca. Claro. Hablar de tabaco, cuando una sustancia que no tiene ninguna cantidad mínima que se considere segura de consumo, porque así lo dice la Organización Mundial de la Salud, la única vía es eliminarlo. Es decir, para luchar contra el cáncer del pulmón ocasionado con el tabaquismo, la única forma es dejar de que exista el tabaco. Entonces, ese objetivo de 2030, ojalá que sea un objetivo realista, que todas las administraciones empujemos para que podamos estar hablando de tabaco cero en nuestras islas en el año 2030. Bueno, a veces resulta curioso, ¿no?, que sabe tener tan claro qué es lo que nos hace mal y sin embargo seguir haciéndolo. Bueno, esto es algo en el que todos incurrimos, ¿no? Pero en el que es caso del tabaco, con un mayor rechazo, puesto que casi efectivamente se ha reducido y ahora son menos los que fuman o no está socialmente tan bien visto como antes. Yo creo que la percepción de la población ha cambiado muchísimo. Hemos pasado de esos actores fumando en las películas, viéndolo con normalidad. No, hay médicos. Exactamente, la clase sanitaria, en muchos casos también. En general, en toda la sociedad lo veía como un hábito, incluso socialmente aceptado y como algo moderno, a una visión realista actualmente de que el tabaco es el principal problema, una de las causas mayores de muerte en nuestro país y además de creación de muchas de complicaciones a otras enfermedades. Porque cuando tienes una enfermedad y le sumas que eres fumador, pues tu riesgo de tener complicaciones aumenta notablemente. Esa percepción ha cambiado y creo que en este momento la guerra la estamos ganando. Tenemos tanto a nivel regional como a nivel nacional, un gobierno que apuesta por hacer un plan antitabaco que luche muy efectivamente contra todas estas vías de tabaquismo y creo que ese es el camino que tenemos que seguir. Bien, bueno, vamos a hablar de otros asuntos porque esta semana parece que se detectaba un pequeño brote en Gran Tarajal de meningitis y sí tenemos declaraciones, Tomás, le pido que se pongan los auriculares, por favor, de un pediatra que ayer ofrecía una serie de declaraciones, sobre todo para que no cunda el pánico a los compañeros del equipo de la televisión canaria, unas imágenes que vamos a facilitarles sobre qué opinaba este profesional de lo que está ocurriendo en Gran Tarajal. Bueno, la meningitis meningocócica, la enfermedad meningocócica es una enfermedad que vigilancia epidemiológica la controla durante todo el año, ¿no? Entonces, cuando aparece un caso, enseguida pues se activa una serie de mecanismos para evitar que aparezcan otros casos, ¿no? Entonces, es una enfermedad muy rara y aparece afortunadamente con muy poca frecuencia, menos de un caso por cada 100.000 habitantes. Y en este caso se produjo un caso en una niña en este colegio, se actuó y después unas semanas más tarde apareció otro caso. Entonces, cuando esto ocurre, pues es una situación que nosotros llamamos de brote. Brote, la palabra a veces asusta y parece que involucra a muchas personas, pero claro, cuando las enfermedades son muy raras, pues dos pacientes con esta enfermedad ya es un brote y obliga a hacer actuaciones, ¿no? Entonces, la primera actuación que se hace tiene que ver con administrar antibióticos al entorno de la persona que es diagnosticada de esta enfermedad, pero cuando ya vemos que aparece otro caso en el centro, pues
se estimó hacer una medida extra para intentar evitar en todo lo posible que aparecieran más casos y ofrecer esta vacunación a todo el entorno escolar. ¿Y se ha podido determinar cuál ha sido el origen de este brote? Claro, el origen, el meningococo, que es la bacteria que produce esta enfermedad, circula libremente en la población. O sea, si ahora cogemos a 100 personas y le cultivamos, le hacemos un hisopado ahí de la nasofaringe como el que nos hacíamos para COVID y le buscamos meningococo, en 10 de 100 encontraremos el meningococo, esta bacteria, porque vive habitualmente ahí en la nasofaringe, ¿no? Pero en algunas personas... Bueno, estas son las declaraciones. Agradecemos además la cesión de ellas al equipo de la Televisión Canaria, de este profesional que ayer explicaba además muy bien, con todo lujo de detalles, que hay 2 casos. Es decir, claro, cuando hablamos de brote podría cundir el pánico, sobre todo en las familias, cuando hablamos de meningitis. Tomás. Bueno, yo creo que el caso que nos ha surgido es un claro ejemplo de que el sistema de vigilancia epidemiológica de Canarias funciona. Y eso tiene que ser una medida de tranquilidad para toda la población. Es decir, cuando se detecta un caso y acude a un médico, ya sea de atención especializada o primaria, de primaria, cuando se detecta cualquier tipo de casos y se escribe la historia clínica, la gente tiene que saber que detrás hay un sistema que está continuamente vigilando y monitorizando lo que se escribe y por qué. Cuando se detectan ese tipo de casos, es decir, determinadas enfermedades que están bajo vigilancia, automáticamente recibe un mensaje de salud pública y a partir de ahí se pone en marcha una maquinaria de vigilancia epidemiológica. En este caso, el meningococo está vigilado, se dio un primer caso, se activaba un poco el sistema de vigilancia, se hacía un serotipado de ese caso. Es verdad que era un caso con leve, pero al aparecer un segundo caso, evidentemente obliga a hacer un seguimiento, además en el mismo colegio, pues obligaba a Salud Pública a tomar toda la iniciativa y planteaba ese plan de tratamiento de choque en base a vacunación de todo el colegio, incluyendo a todo el profesorado. Es una medida preventiva, pero sobre todo lo que persigue es romper esa cadena de transmisión que puede darse en un colegio, porque el contacto continuo entre los estudiantes, pues bueno, es una vía de transmisión que se puede controlar. La Dirección General de Salud Pública lo que puso en marcha junto con la educación es una vía de comunicación con los padres, una serie de charlas informativas de la enfermedad y del riesgo que existía, y una campaña de vacunación que realizamos el fin de semana, sábado y domingo, en turnos de mañana y tarde, con todos los alumnos divididos por grupos, aunque había libertad para asistir en caso de no poder hacerlo para los padres en diferentes horarios. La campaña ha sido un éxito, se vacunó el 84% de los alumnos y profesores de ese centro. De las 700 dosis esperadas, ¿sí? Se ha administrado un poco más de 590. Desde Salud Pública se considera un éxito la vacunación cuando supera el 70%, nosotros ya alcanzamos el 84%, y aún así fuimos receptivos con las causas de algunos padres que no habían podido asistir con sus hijos a la vacunación, en algunos casos por estar fuera o por otros motivos, y entonces lo que hemos hecho es poner un día adicional, que será este jueves, en turno de tarde, para que esas 120 personas que quedaron un poco fuera descolgadas puedan asistir y completar esa pauta de vacunación. Hay que decir también, además, que la vacuna contra el meningococo está incluida dentro del calendario vacunal de Canarias desde hace años y, por tanto, la mayor parte de los usuarios del centro están vacunados contra ello. Pero es verdad que cuando hay una cadena de transmisión dentro de un centro y se detecta por parte de Salud Pública, la vacunación con una dosis extra pues es el camino que hay que seguir. Yo, sobre todo, me quedo con el mensaje de tranquilidad de que el sistema funciona, somos capaces de detectar casos aislados, buscar nexos de conexión y buscar medidas preventivas para evitar la propagación de nuestra población. Y ese es el mensaje con el que tenemos que quedarnos. Bueno, pues tranquilidad. Vamos a dar un mensaje de tranquilidad, porque a veces nos podemos llevar por el pánico innecesariamente. Es decir, efectivamente se ha detectado en un tiempo récord, se ha vacunado y está de momento absolutamente todo controlado. Es un mensaje que queremos enviar a todas las vecinos, vecinas, a todas las familias de Gran Tarajal que en un momento dado han podido ver que podía haber algún tipo de peligro. ¿Cómo estamos de COVID, Tomás? Porque no hablamos nada de ello, pero sin embargo el COVID sigue presente. El COVID sigue en nuestra vida, en el sistema sanitario también. Es decir, de hecho, además estamos inmersos en una pequeña ola de una nueva variante que hay circulando por toda Europa. Es verdad que los síntomas son leves, es decir, no hay complicaciones, muchas complicaciones asociadas en este momento al COVID, pero también es verdad que esa nueva variante es bastante más
contagiosa y está provocando pequeños picos de asistencia en nuestros servicios de urgencia, en nuestros puntos de urgencia. Pero gracias a Dios no estamos notando un aumento de los casos por complicaciones, pero sí es verdad que se sigue monitorizando el COVID. El COVID ha llegado para quedarse. Sí, se ha convertido junto con la gripe en nuestras dos enfermedades, nuestros virus circulantes continuamente en vigilancia. Pero bueno, tenemos que aprender a convivir con ellos. Lo importante de esto es que no desborde nuestros puntos de urgencia y que no se convierta en un bloqueo en nuestros hospitales. De momento no está siendo así, pero es verdad que el número de casos semanales, el recuento de casos va creciendo. Va creciendo. Sí. ¿Y en cuanto a la vacunación? La vacunación, todas las campañas de vacunación que se han hecho, hemos alcanzado tasas muy altas. Gracias a Dios hemos regresado a tasas de vacunación, como hemos visto en estos días, por encima del 80%. Esa desconfianza que surgió en el momento de la vacunación, segunda vacuna del COVID, etcétera, se ha diluido y la población vuelve a confiar en las vacunas como una medida preventiva para luchar contra todo tipo de enfermedades. Bueno, hay que vacunarse. La lectura de esta entrevista es que hay que cuidarse, básicamente. Hay que mantenerse. Sí, nosotros, de hecho, en sanidad, tanto como dejar de curar, pero para empezar a saber cuidar nuestra salud, es decir, tener salud, la vía de la promoción de la salud tiene que ser un camino que tenemos que seguir andando y cada vez más. En ese sentido, somos una isla pionera en nuestras redes de promoción de salud comunitaria en la isla y ese es el camino que tenemos que seguir, fomentar hábitos de vida saludable que hagan innecesario tratar la enfermedad porque podamos tener un nivel de vida y una salud adecuada a lo largo de toda nuestra vida. Bueno, en este punto la Sociedad de Fuerteventura puso de manifiesto que había que luchar por la salud, que nuestros enfermos oncológicos tenían que dejar de pasear su enfermedad por todos los aeropuertos de Canarias y que algunos de ellos incluso estuvieron hasta más de 4, 5 y 6 meses sin cobrar la ayuda que era imprescindible, puesto que cuando el cáncer entra en una casa no siempre es una casa solvente y boyante económicamente, eso obliga a la pérdida de trabajos, obliga a tener que pagar billetes para recibir un tratamiento. Es decir, son muchos años los que han sufrido mucho los majoreros hasta llegar a un punto en el que sí, todas las instituciones escucharon claramente esa voz unánime. Creo que estos días van a recordar precisamente esas grandes manifestaciones sociales. No fueron solamente una. El cáncer sacó a la calle muchas veces a la ciudadanía, una de las manifestaciones históricas, las más concurridas, hasta que se consiguió. Estamos hablando de hace 2 años, no hace 20. Estamos hablando de hace 2 años, Tomás. Bueno, hace 2 años que materializamos esa reclamación social. Es verdad que vivimos unos años en Fuerteventura, donde partimos de esa reclamación por tener oncólogos. La materializamos a través de la llegada de Samuel a nuestra isla y bueno, el servicio de oncología ha seguido creciendo. En este momento tenemos 3 oncólogos en nuestro servicio y creo que es un servicio realmente de referencia a nivel de Canarias, en el sentido de que somos capaces de atender toda nuestra casuística. El búnker era la otra gran reclamación por parte de nuestra población. Fue una reclamación además que tuvo sus altos y sus bajos en el ámbito de la política, porque había determinados partidos que hablaban de que podía ser una inversión muy parecida al aeropuerto de Castellón, que era una inversión perdida. Los datos, lo cierto es que nos acompañan. Mañana es nuestro 2º aniversario y tenemos cifras que son realmente aclaratorias de la necesidad cubierta con esa infraestructura. Nosotros el jueves que celebramos en un pequeño acto interno dentro de nuestro hospital ese 2º aniversario, junto con la oncóloga responsable de la unidad, con Marta Lloré, y la Asociación del Cáncer, con la que trabajamos activamente dentro del hospital y con la que llevamos unos años estrechando lazos de funcionamiento tanto de nuestro servicio de oncología como la unidad de radioterapia. Si miramos los datos, nos encontramos con que desde la puesta en marcha hasta hoy hemos tratado 381 pacientes en nuestro acelerador lineal, realizando un total de 4.282 sesiones de radioterapia. Eso es muchísimo. Cuando se discutía acerca de la necesidad del búnker en Fuerteventura, se llegaron a las cifras estrambóticas de que no íbamos a tener más de 20 pacientes. La realidad es que gracias al funcionamiento de la unidad de radioterapia ya tenemos datos reales de la incidencia del cáncer en nuestra isla y podemos tener una foto real de la población de nuestra afectación oncológica en la isla.
nos encontramos con datos de nuestra actividad por parte del servicio. Pues bueno, el servicio ha valorado a lo largo de estos 2 años 119 pacientes de manera directa, desde el principio pacientes llegados sobre todo de tratamientos paliativos o de detectados de urgencia por algunos servicios, a los cuales se les da tratamiento integral en el hospital sin necesidad de trasladarse a otra isla. Es decir, esos 119 pacientes han sido tratados íntegramente en el hospital, en Fuerteventura. Y además la actividad de consulta llevada a cabo por nuestra especialista pues ha contemplado 2.710 consultas en estos 2 años. Es decir, tenemos toda una serie de datos que avalan la necesidad real que teníamos, claro, y que se pueden materializar ahora y que se ven materializados, y que la población por fin podemos tener datos específicos de Fuerteventura, que no tengamos que estar sacándolos de la base de datos de otros hospitales, sino que por fin podamos saber cuál es la afectación en nuestra isla y cuál es la actividad relacionada con la oncología en Fuerteventura. ¿Cuántos enfermos oncológicos tenemos actualmente, aproximadamente, en la isla de Majorera? Bueno, estamos hablando de que estamos tratando ese entorno de los 120 pacientes en activo en Fuerteventura. Hay que decir también que es verdad que hemos disminuido muy notablemente la asistencia fuera de la isla, pero es verdad que nos seguimos apoyando en nuestras islas, en hospitales de referencia, para algunos casos más complicados o algunos tipos de terapias específicas. Pero bueno, lo cierto es que la mayor parte de las casuísticas de nuestras islas las podemos resolver aquí, y eso sin duda es un aumento de calidad para nuestros pacientes, que además no tienen que soportar ese trajín de la ida y la vuelta a la isla de Gran Canaria. Es verdad que cuando miras hacia atrás, ves cómo nuestra sociedad es capaz de detectar esas necesidades, de luchar por ello. Somos una isla en la que somos capaces de poner la defensa de lo nuestro por encima de todo y luchar activamente, manifestarnos y conseguir cosas que, cuando lo pones en marcha de expertos, encuentras argumentos en los dos sentidos, porque es verdad que había argumentos de que no teníamos actividad porque nos faltaban datos, ya los tenemos. Y es verdad que con el número de pacientes que hemos tratado está más que justificada la inversión. En ese sentido, felicitar tanto a Marta Llorés como directora del servicio, como a toda la población de Fuerteventura, como a todos los trabajadores de la unidad de radioterapia, por esa actividad, por ese querer trabajar, porque ha sido, la puesta en marcha de cualquier servicio dentro del hospital es una aventura, porque al final conlleva una parte de formación, un esfuerzo del día a día que los profesionales tienen que asumir. Y encontrar con que para la puesta en marcha de cualquier servicio siempre tenemos profesionales en nuestro hospital capaces de embarcarse, por mucho que les conlleve formación o estar fuera de sus casas, pues es un ánimo, es un añadido que hace que cierta satisfacción de poner en marcha nuevas cosas. Ese sentimiento es una cosa que hemos encontrado tanto en el búnker como en el tema de la unidad de hemodinámica. Esa valentía por parte de nuestros profesionales a embarcarse en esas puestas en marcha de servicio complejo. Exacto, que requiere salir de una zona de confort, formarse y asumir una serie de responsabilidades que son muy complejas. Estamos hablando de la vida, de la continuidad, de la supervivencia de los pacientes de Fuerteventura. Todo nuestro orgullo y aplauso a los profesionales sanitarios, que al fin y al cabo cuando a veces nos quejamos innecesariamente, ¿no? Cuando uno se da cuenta verdaderamente de que esto iba en serio, a lo mejor ya es demasiado tarde y ellos están ahí. Hay una noticia porque el Gobierno de España nos sigue dando algunos que otros disgustos sobre la no financiación del prometedor fármaco contra el cáncer de mama metastásico, que ya está disponible en 16 países de la Unión Europea. A él solamente pueden acceder de forma gratuita algunas de las pacientes con determinadas condiciones que además no están detalladas en el documento. Parece ser que es una nueva terapia donde el Estado español ha dicho que son muy caros, que necesita racionalizar y directamente que esto no va a entrar dentro del gasto público. ¿Qué sabemos de esto, Tomás? Hay que decir que el uso de cualquier medicamento en España está regulado y sometido a una autorización previa por parte de un comité de farmacia a nivel nacional. Ellos son los que evalúan toda la medicación que llega sometida a aprobación y los que aprueban la posibilidad de que ese producto se use tanto en la República como a nivel privado, es decir, de que ese producto se pueda comercializar y disponer en España. En ese sentido es verdad
que nos encontramos con ese tipo de mensajes, que bueno, terapias que pueden ser un auténtico salto a los profesionales y sobre todo de tratamiento a los enfermos, pues bueno, se retrasen en muchos casos por esa autorización a nivel nacional. Yo espero que todas esas cosas se vayan limando, y es verdad que el coste no puede ser un motivo de aprobación de un fármaco, es decir, se tiene que ver el tema de la efectividad, pero es verdad también que hay un comité que es el que decide a nivel nacional y el que nos limita un poco nuestro ámbito de actuación. Bueno, pues así las cosas. Es una noticia que desde luego no ha sido nada bien encajada por parte de las mujeres, que se siguen preguntando cómo después de 40 años de investigaciones, seguimos registrando tantísimos diagnósticos oncológicos a diario, y cómo el cáncer de mama metastásico, uno de los más complejos, puede convertir la vida además de sus pacientes en algo verdaderamente agónico para ellas y también para sus familiares. Pues bien, portazo definitivo a este nuevo fármaco. Bueno, preguntas que nos están haciendo por aquí, Tomás, con respecto a las listas de espera en rehabilitación y en resonancia magnética en el Hospital de Fuerteventura. Resonancia magnética, hay un acuerdo marco aprobado en el año 2019 que nos permite mandar pacientes sometidos a pruebas de resonancia a centros concertados. Aún así, nosotros en el hospital, nuestra primera prioridad es que nuestra resonancia magnética del Hospital General de Fuerteventura funcione a tiempo completo. En ese sentido, me ha sorprendido mucho algunas citaciones de mucha gente en la calle cuando los estamos citando para sábado y domingo en el hospital, que se sorprende la gente de que trabajemos sábado y domingo, incluido hasta las 10 de la noche. En ese sentido, nosotros hemos puesto en marcha un plan de reducción de esa lista de espera de resonancia, trabajando de lunes a domingo, en turno de mañana y tarde. Nuestra idea, cuando nosotros entramos, nos encontrábamos que teníamos resonancias incluso de 2 años de antigüedad. En este momento, la solicitud de resonancia que es más antigua que tenemos en este momento es de 7 meses, y esperamos que en breve ese plazo vaya disminuyendo considerablemente. Eso por parte de la resonancia. Con respecto a la rehabilitación, tenemos un problema de acceso no tanto a las sesiones de fisioterapia como al tema del acceso a rehabilitación, sobre todo en el sur de nuestra isla. Teníamos un profesional en Gran Tarajal que lleva al área sur de la isla y que en este momento no está disponible por baja. Nosotros estamos buscando las vías para intentar poner en marcha algún tipo de solución alternativa. Estamos trayendo a los pacientes al hospital, estamos buscando vías alternativas de consulta, estamos buscando profesionales. Se nos incorporó un nuevo profesional en septiembre en el servicio de rehabilitación que irá directamente a Gran Tarajal para atender a la población del sur. Y nosotros lo que sí quiero transmitir a la población es que nosotros estamos luchando activamente contra la lista de espera. Era una de las prioridades que se impuso en la consejería al comenzar a trabajar. Nosotros tenemos clarísimo que tenemos que separar en cuanto a la lista de espera quirúrgica, por un lado, y la lista de consultas, a la que tenemos que dar un empujón. Veníamos de una situación muy complicada. Quiero recordar ese servicio de medicina interna completamente de baja, sin consulta, desde el año 2020. Situaciones que poco a poco hemos ido enderezando y que creo que poquito a poco le vamos dando la vuelta. Es verdad que eso no justifica que no estamos respondiendo en tiempo y forma al tema de las consultas. Es un ámbito en el que tenemos que mejorar y que seguimos trabajando para mejorar, pero sí es verdad que sí quiero transmitir que estamos trabajando activamente en ello y que nuestros esfuerzos van por trabajar los 7 días a la semana, 24 horas. En ese sentido, en la parte de rehabilitación sí quiero decirlo que ¿sí? nuestra rehabilitación de resonancia, que la resonancia nuestra está trabajando al 100%, de lunes a domingo, y que todo ese exceso de lista de espera que teníamos por ahí le estamos dando salida a través de ese concierto del año 2019 que nos permite enviar, aunque no es lo que nosotros deseamos, a centros privados. Exactamente, no es nuestra vía, no es lo que nosotros creemos, pero sí es verdad hay que agilizar. Que creemos que lo fundamental es que la gente encuentre el camino para que sea tratada, y para poder tratar y diagnosticar, evidentemente las pruebas tienen que hacerse. Efectivamente. ¿Con cuánto presupuesto cuenta el Hospital de Fuerteventura o los centros de primaria? Vamos a ver, el Hospital General de Fuerteventura tiene un presupuesto global de 117 millones en este año. Es verdad que empezamos con 108, después ha ido añadiendo partidas. Eso se acerca muchísimo al gasto real del año pasado, es decir, la consejería
lo que ha hecho es un esfuerzo por incrementar la financiación de Fuerteventura para acercarla muchísimo al gasto real. No eran normales esas imágenes de años anteriores, de ejercicios anteriores, donde el gasto real superaba notablemente al presupuesto inicialmente posicionado. En ese sentido es lo que tenemos que ir trabajando. Es decir, aún así, nosotros, por desgracia, somos un servicio que continuamente vamos dando respuesta a nuevas prestaciones, hemos puesto en marcha servicios, etcétera, etcétera, y todo eso influye evidentemente en el incremento del gasto. Pero bueno, son acciones aprobadas por la Consejería y que en principio toda esa puesta en marcha de servicios que hemos hecho en el pasado, la unidad de hemodinámica, la nueva planta hospitalaria, todas esas son acciones concertadas con la Dirección de Servicios que evidentemente incrementarán ese gasto inicial que tenemos de presupuesto. Bueno, en el sur de la isla, que hablábamos en la última entrevista sobre esa cesión a un club privado de hemodiálisis, ¿cómo ha quedado finalmente esta situación? Bueno, Ustedes presentaban el proyecto también. En el mes de mayo cogía vacaciones el especialista que teníamos nosotros ubicado en esa clínica, nos traíamos esas 2 pacientes que quedaban al Hospital General de Fuerteventura, al servicio de hemodiálisis del hospital, y bueno, encontrábamos que esos 2 pacientes, según nos comunicaba el servicio, pues creían que no cumplían criterios para volver. Cuando terminaba el periodo vacacional se lo comunicábamos a la empresa y a partir de ahí la empresa tomaba la decisión de cerrar actividades porque ellos ya tenían una actividad centrada exclusivamente en nosotros, habían abandonado desde el año 2019-20 la vía vacacional, porque hay que recordar que es un centro de hemodiálisis vacacional, que no es un servicio de hemodiálisis como completo como tenemos en el hospital. Es verdad que tuvimos con ellos conversaciones posteriores porque bueno, nos parecía importante y nos reclamaba la población de no perder esa posibilidad de que en caso de que apareciera un nuevo paciente poder susceptible de ir a esa hemodiálisis vacacional, que pudiese enviarlo, pero es verdad también que al final la empresa termina comunicándonos por correo que bueno, que ellos habían tomado decisiones, habían sacado números, porque también es verdad que centrándose solo en los escasos pacientes que podíamos enviarles, pues no mantenían un volumen de negocio que les permitiese mantener abierto esa clínica privada, y nos comunicaban hace ya escasamente 15 días que en principio el cierre era definitivo por parte de ellos. Nosotros lo que sí estamos buscando es aprovechando este periodo de tiempo. Pero lo han elegido ellos, Tomás. Sí, la decisión. O sea, es una decisión empresarial. Cierro porque no es rentable. Sí, es una decisión empresarial comunicada además por ellos. El club de hemodiálisis, sin la ayuda, sin un concierto con la pública, no se sostiene económicamente. Bueno, hay que decir que bueno, el Club de Hemodiálisis del Sur surge para un tema vacacional. Si discontinúas la parte vacacional, es decir, la atención a los turistas y te centras solamente en aquellos pacientes que nosotros te podemos mandar, en el momento que nosotros no tenemos pacientes para enviarte, pues bueno, tiene esa situación. Nosotros lo que sí queremos transmitir es que nosotros sí creemos que el sur de nuestra isla debe contar con un servicio de hemodiálisis, que queremos aprovechar este espacio de tiempo en el que no tenemos pacientes susceptibles de ese tipo de servicios para nosotros buscar una vía para tener un servicio de hemodiálisis en el sur. Nosotros le planteamos a la Consejería la posibilidad de incorporar un servicio de hemodiálisis en una posible ampliación en el consultorio de Costa Calma, y en esa línea estamos trabajando. En la redacción de un proyecto para tener un servicio, es decir, ampliar el consultorio de Costa Calma por 2 motivos. Uno, por darle un pequeño respiro a esa situación de estrés por espacio que vive ese consultorio, y además crear un servicio propio de servicio de hemodiálisis en ese centro para que podamos tener hemodiálisis en el sur. Además, pública además, porque yo sigo insistiendo que nosotros lo que tenemos que trabajar es para tener servicios públicos de calidad en nuestra isla. Además, nosotros en el plan funcional del CAE, que ya en breve queremos presentar, hemos incorporado también un servicio de hemodiálisis de 10 plazas que también estarán en ese CAE. En ese sentido, quiero transmitir que nosotros creemos en eso, y además que creemos que el sur debe contar, porque es verdad que el peso del desplazamiento a todos esos pacientes que se desplazan todas las islas, cada 3 veces en semana desde el sur de Fuerteventura al servicio de hemodiálisis hospital tiene pues bueno, sus consecuencias, unas consecuencias, ¿no? Unas molestias. Además, son pacientes que por el servicio de transporte de ambulancias, pues bueno, muchas veces tienes que esperar a la recogida de un tercer paciente o de otros pacientes para... Sí, no son coches personalizados. Efectivamente, para cada con lo cual, al final tiene sus molestias. Eso influye evidentemente en la vida de nuestros enfermos, y nosotros tenemos que buscar una forma de acercar las prestaciones a la población. Bueno, para terminar, se puede quitar los auriculares si quieren. Para terminar...
María del Carmen, de la vecina del Matorral, que estaba preguntándonos sobre, desde su asociación, obviamente, yo lo cito, no tengo ningún problema, y ella y todos esos asociados estaban preguntando si en el Matorral podría salir del consultorio a un centro médico, es decir, se podría ampliar los servicios por número de población, etcétera, si se podría dotar con todos los servicios que necesitan para evitar desplazamientos. Vamos a ver, el Matorral está contemplado la construcción de un consultorio local, ya está dimensionado desde hace 2 añitos aproximadamente ese plan funcional, ya hay suelo, es decir, hay una cesión de suelo por parte del Ayuntamiento de Puerto del Rosario y en principio estamos pendientes de lo que es el trámite de patrimonio, de aceptación de ese suelo como paso previo a lanzar la obra de ese consultorio. Bueno, cuando habla de centro médico, un centro de salud, que está hablando de centro de salud. Sí, un centro de salud. Que no sea un consultorio médico como está ahora mismo establecido, sino un centro de salud. Pero vamos a ver, yo sobre todo hay que tener en cuenta muchas veces en cuanto hacemos puntos de urgencia el tema de las distancias. Tenemos un hospital a escasamente 5 minutos de recorrido para atención de urgencias, tenemos centro de salud de Puerto 1 y Puerto 2, Puerto 2 con punto de urgencia, es decir, en este caso tenemos un servicio de urgencias en el centro de salud de Puerto 2 a escasamente 5 minutos de recorrido. Yo creo que lo que tenemos que luchar es para tener una cobertura geográfica adecuada en cuanto a sanidad, pero con los medios distribuidos con una cierta lógica de distancias, de recorridos, y que, bueno, que tengan las prestaciones distribuidas geográficamente, pero con una cierta racionalizar los recursos, ¿no? Efectivamente. Bueno, hoy su compañero, Mario Cabrera, secretario general, ha pedido algo que esta semana, el lunes, recuerden, ha estado con nosotros la Asociación contra el Cáncer en Fuerteventura y también Funteac y también Hospitran y también estuvo con nosotros AFA, ¿no? Con motivo del agradecimiento a esa cena benéfica que va a dar esos recursos importantes después del gran trabajo inolvidable de esos chefs y de la propiedad del Royal Palm. Bueno, ponía sobre la mesa en aquel momento Isabel Laucirica que una vez que ya se ha conseguido el búnker y que está trabajando y además arrojando estos datos estupendos de vidas salvadas, ahora mismo son los ensayos clínicos oncológicos el siguiente reto, el siguiente desafío. Tomás, lo pedía porque Mario Cabrera ha conseguido que se apruebe la PNL por parte de todo el Parlamento. Sí, efectivamente, Mario presentaba una iniciativa que creemos que además es una reclamación social importante. Hay que decir que los ensayos oncológicos, todos los ensayos de tratamientos oncológicos, tienen una normativa que los regula a nivel nacional. Es una normativa que además establece que es el promotor del ensayo el que tiene que hacerse cargo de todos los costes asociados con el ensayo. Pero es verdad que es una normativa a nivel nacional que, da una responsabilidad a las empresas que llevan a cabo el ensayo, pero no establece ningún tipo de deberes ni obligaciones. Es decir, cuando habla de cubrir todos los gastos, pero no detalla ni cuánto es el importe mínimo de la dieta, qué gastos cubre. Es decir, lo deja un poco al albur y la decisión de las empresas farmacológicas. Y eso yo creo que es una debilidad. Cuando un paciente va a un ensayo, a un tratamiento experimental, va porque precisamente es la última vía que tiene ese paciente y además es una vía que por lo general le buscamos nosotros desde el sistema sanitario. Es decir, somos nosotros como sistema sanitario lo que proponemos a los pacientes: oye, hay una vía alternativa, es este ensayo en este hospital, ¿te parece si te proponemos? Y va. Esa vía somos nosotros los que hacemos la derivación de alguna manera o la propuesta para que esos pacientes lleguen a ese. Y lo que no es normal es que perdamos un control de esos pacientes. Entran en ese ensayo y se supone que a partir de ese momento todos los gastos y todas las cosas relacionadas con su día a día en ese tratamiento experimental pues tienen que ser costeados por la empresa farmacéutica porque así lo fija una norma nacional. Nosotros, Mario con esa iniciativa lo que busca es que se cambie esa ley, que se establezcan cuáles son los costes, igual que nosotros tenemos una normativa, un reglamento interno de Servicio de Salud donde establece cuál es el importe que tenemos que pagar a un paciente por dieta, cuál es el desplazamiento máximo, cuál es el alojamiento, todo ese tipo de cosas que se establezcan o que en su defecto se busque una vía alternativa que es
no dejar esa responsabilidad en manos del paciente, que al final ya bastante tiene con su lucha con su día a día, con su enfermedad, como para encima estar aguantando buscar facturas, buscar cuál es el acuerdo que tiene con la empresa farmacológica. Desde luego. Cuándo se lo van a pagar, cuándo no se lo van a pagar. Nosotros tenemos un reglamento en el que tenemos claramente establecidos cuáles son esos importes que tenemos que pagar para ayudar a los pacientes. Y nosotros lo que decimos es o que se modifique la ley dejando claramente cuáles son esos importes que tienen que pagarse, o que se permita que seamos nosotros las direcciones diarias, que además tenemos experiencia porque le pagamos los desplazamientos a otros pacientes, y que sean los laboratorios directamente quienes paguen después a la tesorería del Gobierno de Canarias o a la sanidad el importe que se haya abonado a esos pacientes. Porque es verdad que te rompe el corazón que llegan a la dirección diaria pacientes oncológicos en esos tratamientos experimentales, que vienen un poquito pensando que somos nosotros que tenemos que pagar los gastos de esa derivación, pero que no podemos hacerlo porque hay una norma nacional que establece que son las farmacias, los laboratorios farmacéuticos que promueven esos ensayos quienes tienen que hacerse cargo de todos los costes. Bueno, pues así están las cosas. Todavía hay muchos retos, como ven, que hay que seguir superando y no bajar la guardia. Para eso tenemos diputados en el Parlamento, consejeros en el Gobierno de Canarias y representantes en cabildos y ayuntamientos, precisamente para que este tema siga estando sobre la mesa, efectivamente, el asunto de las enfermedades y de mejorar la vida de los pacientes. Yo quisiera decir que ahí Mario me consta de mano con la Asociación del Cáncer, porque para todos eso es una prioridad absoluta de dar respuesta a todo ese colectivo de pacientes que en cierto modo se ven un poco desamparados porque pasan de estar bajo el paraguas del Servicio de Salud a entrar en otro tipo de tratamientos que en muchos casos es la última vía y que pueden encontrarse momentos perdidos en ese tema. Bueno, nos vamos a quedar hoy con ese gran dato. 381 pacientes han pasado por el búnker de radioterapia en 2 años. 381 pacientes y 4.282 sesiones de radioterapia. Ese es el balance de un búnker que algunos efectivamente lo compararon con un aeropuerto en desuso. Fíjense qué pensarán todas esas familias sobre unas declaraciones tan desafortunadas. El caso es que hay 381 personas de la isla que se han beneficiado y que siguen vivas. Esto es lo más importante. Tomás, muchas gracias. Muchísimas gracias. Felicidades por el trabajo hecho y nos veremos en esta inauguración probablemente, o en este aniversario probablemente mañana en el hospital. Muchísimas gracias. Gracias. Muy bien. Hacemos un alto y vamos a hablar de otro tema importantísimo, del que se habla poco, pero preocupante. Hablamos de residuos y de todo lo que tiene que ver en el Cabildo actualmente para poner en marcha una normativa europea en una isla que cada vez cuenta con una mayor población y genera precisamente eso, residuos. A la vuelta de la publicidad.